Bien, sigamos con el nivel 2. Bien, dice, una onda viajera armónica en una cuerda tensa tiene la siguiente función de onda. 0,1 seno de pi por 320t menos 4x más 7 doceavos, ¿no? En unidades del sistema internacional. Es que verdadero o falso según corresponda. Nos dice la rapidez de la propagación de onda es 40 metros por segundo. La frecuencia de oscilación de la fuente es 320 Hz. Y en x igual a 0 y en t igual a 0 la partícula se mueve en dirección más y. Bien, vamos a ver. Respecto a la función onda se precisa que... Recuerda que el primero es la amplitud. Acuerda que la forma es a seno, ¿no? Entonces la amplitud 0,1. Ahora, este pi entra a cada uno. Y acuérdate que lo primero, ¿qué viene a ser? La frecuencia angular. 320 por este pi de acá afuera. Lo que acompaña el x es el k. Entonces, ¿cuánto vale k? 4, pero 4 con el pi. Ahí está. Y el ángulo, ¿no? El teta, vendría a ser pues 7 doceavos por el pi que está acá multiplicando. 7 pi doceavos. Entonces, la velocidad de la onda también se define como frecuencia angular entre el k, ¿no? Entonces, pues reemplazamos 320 pi entre 4 pi, que son los valores de la frecuencia angular y del k respectivamente. Y ahí sacamos pues que la velocidad de la onda es 80 metros por segundo, pero no dice que acá es 40, por tanto esa proposición es falsa, ¿no? Entonces, ahora, vamos de la frecuencia cíclica o angular, es lo mismo. La frecuencia angular es 2 pi por la frecuencia. Reemplazamos datos, sería 320 pi igual a 2 pi por la frecuencia, pi, mitad, frecuencia 160 Hz. Acá nos dice que es de 320 Hz, por tanto también es falsa. Ahora, para esta tercera, para el ángulo de fase inicial es 7 pi doceavos. Entonces, en la gráfica, en el eje de coordenadas, vamos a construir lo que es el movimiento circular uniformemente variado, ¿no? Entonces, aquí está la amplitud 0,1 y acá menos 0,1. Acuérdate, por la gráfica es A menos A. Acá pues está el X0 y el Y0, ¿no? Y el 7 pi doceavos es... ¿Cuánto mide ese ángulo? Sería 7 por 15, ¿no? 105 grados. Entonces sería por aquí, ¿no? Por el segundo cuadrante. 105 grados por acá, más o menos. Y eso también vendría a ser pues la amplitud, porque mira, si tú giras, la amplitud viene a ser el radio de la circunferencia. ¿Sí o no? Claro. ¿Y por qué lo dibujo aquí? ¿Por qué? Porque acuérdate, acá es negativo. Eso es cuando, por definición, en el semieje negativo. Ahí es cuando es menos. ¿Te acuerdas? Por eso grafico aquí. Y ahora, esta partícula, ¿no? Que vendría a ser de lo que estamos hablando, esa partícula, la cual me dice la proposición 3 se mueve en dirección más y. Pues falso. Mira, mueve. O sea, se va hasta por el menos y, por el semieje negativo de las ordenadas. Falso. Por lo tanto, la respuesta final es falso, falso, falso. Pregunta 6. Una onda armónica se propaga en una cuerda con una rapidez de 10 metros por segundo. Si y es igual a f de x, es como se muestra en la figura. Para el instante mostrado, escriba verdadero o falso. Acá tengo el esto, ¿no? ¿No? Y de aquí a aquí mide el lambda cuartos. Eso tienes que saber. ¿Por qué? Acuérdate que una oscilación completa es lambda. ¿Sí o no? O sea, todo esto de acá viene a ser lambda. Pero si llegamos hasta aquí, hasta la mitad, esto sería lambda medios. Pero esto es un eje de simetría. O sea, ese pedazo de acá, lambda cuartos y lambda cuartos. Por eso que de acá, bueno, este punto de aquí viene a ser el origen. De aquí hacia 1 vendría a ser lambda cuartos. Eso tenemos que saber primero. Ahora, ¿por qué hago esto? Bueno, también tenemos que la velocidad es 10 metros por segundo por dato, ¿ok? ¿Por qué hago esto? Porque de 0 a 1 viene a ser lambda cuartos. O sea, lambda cuartos, ¿cuánto vale? 1 centímetro. De 0 a 1 y está en unidades de centímetros. Entonces ponemos por aquí, primera verdadero, porque lambda cuartos es igual a ¿qué? A 1 centímetro. De 0 a 1, 1. Y ahí sacas que lambda vale 4 centímetros. Y la primera proposición te dice que su longitud de la onda es 4 centímetros. Correcto, 4 centímetros. Segundo es falso. Mira, la velocidad de una onda es, acuérdate, lambda sobre el periodo. La velocidad es 10, el lambda ya calculamos, pero tiene que ir en metros. 4 centímetros en metros, 0,04 entre el periodo. Acá lo que haces tú es operar
y vas a hallar a que el periodo es 4 por 10 a la menos 3 segundos. Y acá nos dice que es 8 por 10 a la menos 3. Por tanto, esa proposición es falsa, ¿no? Y la última es verdadera. ¿Por qué? Porque el número de onda, el K, el número de onda se define como 2pi entre lambda. ¿Cuánto mide 2pi? Pues tal cual, ¿no? Es un número, es un valor numérico. Y lambda 0,04 en metros, ojo. Acá tú vas a operas, y te vas a quedar pues que que su número de onda es 50 pi radianes por metros, operando. Pero acá no dice que es 50 pi por pi metros a la menos uno. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo al final. Porque acá está el pi radianes, bueno, acá no está el radianes, pero se sobreentiende, ¿no? Pi radianes sobre metros. Radianes sobre metros. Yo lo puedo separar como 50 pi radianes por 1 sobre un metro. Perdón, por 1 sobre metros. Y 1 sobre metros es la inversa, o sea, metros a la menos uno. O sea, estas dos proposiciones son idénticas, solo que están denotadas de formas distintas, pero igualmente es verdadero. Por lo tanto, pues al final quedamos con que la respuesta es verdadero, falso, verdadero. 7. En una cuerda sometida a una tensión de 8 newtons viajan ondas transversales con una rapidez de 20 metros por segundo. ¿Qué tensión se requiere para una rapidez de una onda de 30 metros por segundo en una misma cuerda? Sencillo. Primero, nos piden una tensión 2, ¿no? Porque la primera es cuando está a 8 newtons y a 20 metros por segundo, y la segunda es cuando va a 30. Ahora, mira, esto es lo primero que tenemos que hacer. La velocidad de la onda se define como la raíz de la tensión entre la densidad lineal. La velocidad de onda es 20 en la primera parte por dato, la tensión 8 newtons, y entre mu, ¿no? La densidad lineal, ¿no? De acá tú operas al cuadrado ambos para deshacerte la raíz, o operas en aspa, ¿no? Y pues la densidad lineal pues sería 0,02 kilogramos por metros. Ok. Pero al ser la misma cuerda, ¿con qué nos quedamos con que es la misma cuerda? Con esto de aquí, mira. Al ser la misma cuerda, la densidad es la misma. Porque es la misma, o sea, la densidad lineal viene a ser la misma, porque es la misma cuerda. Y acá, pues, le pongo una tensión 2 porque no es la misma. Y en este caso, cuando la velocidad es 30, ¿no? Aquí coloqué nuevamente la fórmula y aquí ya reemplazando datos. Acá operas y te queda que la tensión 2 es 18. Y lo que me pedían era justamente la tensión 2. Por lo tanto, la respuesta, 18 newtons, ¿no? Así de sencillo. 8. Una cuerda fina fue sustituida por otra cuerda del mismo material cuya sección transversal tiene un diámetro doble del anterior. ¿En cuántas veces deberá ser aumentada la tensión de la cuerda para que la rapidez de propagación de la onda no cambie? Ok, primero tenemos lo siguiente. Esta es la fórmula, ¿no? La que vamos a utilizar, porque nos hablan de, pues, de rapidez de una onda a través de una cuerda tensa, ¿no? Por eso utilizo esta fórmula. Ahora, vamos a ir con la densidad lineal, que es acá el truco, ¿no? Acá está el truco del ejercicio. La densidad lineal se define como masa entre longitud, pero masa es densidad por volumen. ¿Por qué? Porque la densidad es igual a masa sobre volumen. Ese volumen pásalo a multiplicar y te queda que la masa es densidad por volumen sobre longitud. Pero el volumen se define como la amplitud por la longitud sobre la longitud. Se cancela la longitud y te queda que la densidad lineal vendría a ser densidad por amplitud. ¿Ok? Así vamos bien. Pero sigamos, ¿no? Reemplazando con valores que se ven en otros temas, ¿no? La amplitud es lo mismo que decir pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la densidad. Y así es como nos quedaría, ¿verdad? O sea, mira, una, dos, tres, cuatro. Bueno, acá hay 5 maneras de definir la de densidad lineal, o sea, en fórmulas, ¿no? Depende de los datos. ¿Y por qué hago esto? Porque a mí me habla de diámetro. A mí me hablan de diámetros. Entonces, acá no hay diámetro. Entonces tengo que ver la manera de generar que me quede diámetro. Entonces, pues poner valores reemplazando valores, ¿no? De la amplitud a pi por diámetro cuadrado sobre 4, que es lo mismo, ¿no? Pues llegamos a generar ese diámetro que nos dan de datos, ¿no? Entonces ahora sí, ¿no? Entonces nos quedaría así, ¿no? Velocidad de la onda viene a ser la raíz cuadrada de la tensión entre pi por densidad por diámetro al cuadrado sobre 4. Luego, por condición del problema, la velocidad de la onda 1 es la misma que la velocidad de la onda 2. Pero hay un pequeño dato. Mira, lees, acá, ajá, acá.
Lo único que varía es que el diámetro del segundo es el doble del anterior. Ah, ya, ya. Entonces, hacemos lo mismo. Aquí tenemos esto de acá cuando son iguales. Y aquí entonces decimos lo mismo, pero cuando el diámetro de acá es de 2D al cuadrado, ¿no? Y acá tú lo que vas a hacer es operar. Raíz con raíz se cancela. 4 con 4 se cancela. Pi por densidad con pi por densidad se cancela. Este 2 entre cada uno sería 4 por d al cuadrado con d al cuadrado se cancela, te quedaría solamente tensión 1 es igual a tensión 2 sobre 4. Vas a multiplicar, te quedaría tensión 2 igual a 4 veces la tensión 1, que es esto de acá. Y a mí me pregunta cuántas veces aumenta. La tensión debe ser aumentada 4 veces. ¿Ok? ¿Viste? Facilito estaba, ¿no? Bien, este viene a ser todo el nivel 2. Ahora vamos con el nivel 3.